agradecer la presencia de todos ustedes en esta actividad. Eh, yo creo que ha sido bastante gratificante. Hoy día tenemos la exposición del adulto mayor y salud mental en pandemia. Y esta actividad yo creo que es, como les decía, importante por los sucesos que estamos viviendo día a día, ¿no? La vez pasada ya hemos tratado salud mental en niño, adolescente y pandemia, y ahora nos toca en el adulto mayor, ¿no? Queremos agradecer al doctor Christopher Salirrosas Alegría. Él es formado médico que se formó en Trujillo, la Universidad de Trujillo. Actualmente tiene una maestría de geriatría y gerontología en la Escuela de Posgrado Víctor Alzamora en la Facultad de Alberto Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia. También tiene un programa de especialización en psiquiatría de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También ha hecho estudios en el Instituto Peruano de Terapia Cognitivo-Conductual, IPTEC, ¿no? Y tiene una amplia trayectoria en su carrera profesional. Es jefe del Departamento de Adulto Mayor de la Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia e Atención Especializada en Adultos, ¿no? Entonces, como les manifiesto, tiene mucha experiencia docente de pregrado de la carrera de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también de pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Sin más, vamos a comenzar con la exposición. Por favor, doctor Christopher, lo invito para que comencemos la actividad. Muchas gracias, doctora Elizabeth, y gracias a la Asociación Psiquiátrica Peruana por la oportunidad para poder conversar acerca de este tema que está tan vigente y tan en la palestra, como es lo que está ocurriendo en este grupo etario tan importante, como es el grupo de aquellos que están pues en lo que llamamos tercera edad, el adulto mayor. Voy a compartir una presentación para poder empezar este conversatorio y espero que se pueda visualizar, yo creo que sí. Si hay alguna observación, por favor me avisan en cuanto al audio o en la proyección de la presentación. Okay, entonces... Solo un minutito, doctor, por favor, para que tengamos mayor claridad y no hayan interferencias. Mantengamos apagados nuestros micros y nuestras cámaras. Si queremos pronto no participar, levantar la mano al final o hacer algún comentario en el chat. Gracias, doctor. Ok, muchas gracias, doctora Elizabeth. Bien, bueno, hablar del adulto mayor pues es hablar de un grupo etario muy importante. Yo me dedico a trabajar con los adultos mayores ya hace algún tiempo y pues de hecho que es una pasión para mí. Y precisamente pues esta situación que ya todos conocemos y que pues no es necesario pues ahondar en los detalles sobre la epidemiología porque pues está la literatura y la documentación está al alcance de todos. Solamente voy a dar algunas pinceladas breves para poner en marco y en contexto. En diciembre de 2019 se dieron a conocer algunos detalles sobre una nueva cepa de coronavirus que estaba pues ingresando al área o a la visión epidemiológica a nivel mundial. Entonces este virus se identificó como el SARS-CoV-2, que precisamente a inicio del 2020 empezó a tener proporciones mundiales, como todos ya lo hemos observado. ¿Okay? En marzo del 2020, pues se decretó como estado de pandemia por la OMS. Entonces, a partir de allí, todas las alarmas a nivel mundial ya la hemos visto, las seguimos viendo y hemos observado cómo ha ido evolucionando estas curvas epidemiológicas, tanto de infectividad, casos positivos y también la letalidad que podía tener, que varía bajo cierto margen de acuerdo a la población. Entonces, la tasa de mortalidad que podemos precisar de acuerdo a la realidad en la que estamos, ¿no? En la que podemos ver 2 a 3% en general en los adultos. Sin embargo, en el grupo de los adultos mayores tiene una peculiaridad porque es mayor. 3% en algunas series, incluso cuando tienen más de 85 años,
califica de 5 a 6%. Entonces, ¿qué es lo que observamos allí? Que hay una vulnerabilidad para ellos. Más del 20% de la población mundial, mayor de 60 años, vive con algún trastorno psiquiátrico o alguna enfermedad neurológica. Sabemos y conocemos por los estudios que la depresión y la ansiedad son los que tienen más prevalencia. Entonces, los estudios sugieren que esta población podría verse mucho más afectada a nivel mental, a nivel psiquiátrico, por las infecciones de COVID-19. Son estudios obviamente preliminares, que están empezando a publicarse y que obviamente necesitan poder robustecerse más. Se observa y se propone de que estos síntomas o la COVID-19 podría empeorar los síntomas de la enfermedad preexistente, ya sea comorbilidades o enfermedades mentales. Entonces, como un bosquejo, ¿cuántos COPs tenemos o cuántos COPs conocemos? 2002-2003, el SARS tenía un índice de letalidad, lo que está aquí, he colocado letalidad del 0 a 50%. Obviamente, la letalidad se acercaba más al número mayor a medida que avanzaba la edad. En el 2013, MERS, 3 a 35%, siendo obviamente los adultos mayores los que tenían mayor letalidad. Y la que tenemos ahora, SARS-CoV-2, que está registrada entre 0.2 y 7.2 según los estudios, y obviamente mientras más edad hay, el riesgo de letalidad es mayor. Letalidad indefectiblemente se relaciona con un factor miedo, temor, incertidumbre de lo que pudiera ocurrir. En este conversatorio lo que vamos a revisar de manera general es lo que estoy presentando en esta lámina. Primero vamos a ver un poco qué tenemos de norma técnica a nivel del Ministerio de Salud con respecto a la salud mental dirigido al adulto mayor en esta época de pandemia. Vamos a ver algunas estadísticas, las que se pueden obtener y que están al alcance en las publicaciones con respecto a la salud mental en el adulto mayor, tanto en el estado prepandemia y pandemia. Vamos a revisar algunos aspectos de vulnerabilidad de la población anciana, adulto mayor, expuesta a COVID. Vamos a ver COVID, la infección COVID-19 y la relación con los trastornos psiquiátricos, los factores estresantes que podrían existir y que existen en la población adulto mayor. Vamos a buscar conversar sobre la fisiopatología subyacente a los trastornos psiquiátricos, que pueden empeorar por una infección SARS-CoV-2. Cambios en el sistema inmunológico, la teoría de la inflamación y el abordaje también o la influencia del eje hipotálamo, hipófisis adrenal en el compromiso, en la infección, en la complicación de los trastornos mentales. Y también los mecanismos relacionados con la edad, los trastornos mentales, estrés y el COVID-19. Esto voy a tratar de cumplir con estos objetivos. Sé que son objetivos bastante amplios y que obviamente merecen a más de una reunión para conversar. Entonces vamos a buscar pues hacer una consolidación de los mismos para poder llegar a que pueda ser comprendido y entendido por los que están aquí presentes. Bueno, de los documentos que tenemos a nivel de gobierno, existen dos, uno que ha emitido el Congreso y el otro el Poder Ejecutivo con respecto a las competencias y los cuidados del adulto mayor en general. ¿Okay? Este más bien es una norma técnica que fue emitida por la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, dirigido a la población en general con respecto a los cuidados de la salud mental. Dentro de este documento hay un capítulo que es el 5.5 que se refiere a los adultos mayores. Entonces aquí es un documento que tiene un par de páginas con respecto a este aspecto, al capítulo o al aspecto de los adultos mayores, y que está contemplado como procedimiento 5, del cuidado de la salud mental de las personas adultas mayores en el contexto COVID-19. Este es un documento libre, de libre acceso, está de fácil acceso y quizás muchos de ustedes ya pueden haberlo revisado con respecto a cuáles son las directivas o las recomendaciones a nivel del Ministerio de Salud con respecto a cómo poder ayudar, abordar o manejar este grupo etario.
El objetivo de este procedimiento 5 es describir las pautas para el cuidado de la salud mental en las personas adultas mayores en el contexto de COVID. Estos son algunos puntos que he resumido con respecto a lo que contempla, ¿no? La población adulta mayor, vulnerabilidad, al ser una población de riesgo, ¿no?, de poder infectarse o estar expuesta a una infección por COVID-19, pueden experimentar alguna sintomatología, angustia, miedo, pueden experimentar temor a morir, en relación a la transmisión, a poder infectarse por COVID-19. Entonces, aquí lo que recomienda pues el documento es una intervención activa, escucha activa, mantener el abordaje psicosocial a la familia, al adulto mayor, buscar atender sus necesidades particulares, si es que puede darse la circunstancia, ayudarle a enseñarle algunas técnicas de afrontamiento, y también el poder trabajar en conjunto con el equipo de salud mental, ¿no? Y acá el documento habla pues que tanto el Centro de Salud Mental Comunitario como las IPRES pueden o necesitan tener las competencias para poder abordar adecuadamente a este grupo etario. Y obviamente colocan o indican algunas sugerencias sobre cómo manejar las circunstancias diversas que podrían haber. Cuando hay alguna situación crítica, alguna situación de necesariamente abordar a un nivel superior, cómo se abordan los signos de alarma, cómo es que necesariamente necesitan poder referir al adulto mayor del primer nivel al nivel superior para poder lograr que haya o se resuelva alguna crisis, por ejemplo, alguna situación de agitación o crisis suicida. Y las redes que obviamente necesariamente tienen que implementar o dotar de las herramientas necesarias para que se pueda llevar a cabo ello. Todas las redes o las instituciones o los centros competentes implican pues a las herramientas tecnológicas, infraestructura, recurso humano, etcétera, ¿no? Que bueno, de hecho que es un texto bastante bonito, importante, ¿no? Habría que ver un poco cómo se podría lograr ello, o si es que se está logrando ello, ¿no? En general, dentro de las instituciones que puedan tener o dotar de las competencias y los recursos necesarios para que se pueda lograr. Esto es una tabla que la he traído, también es un estudio que está en acceso público, para dar información sobre los números que registran con respecto a los problemas de salud mental, depresión, ansiedad y psicosis en la población. El estudio epidemiológico de salud mental de Lima Metropolitana y Callao, que deben haberlo leído muchos de ustedes, solamente he sacado un extracto de ellos y le he compilado con respecto a las prevalencias de vida anual y actual. Obviamente la prevalencia anual y actual es la que nos ayudaría a acercarnos más a mirar cómo estaban los números antes de pandemia, porque si hablamos de prevalencia de vida, pues incluiría a los eventos antes, incluso de la edad de los 60 años en adelante, ¿no? Entonces acá vemos cómo los números en cuanto a un episodio depresivo moderado severo, ansiedad y episodio psicótico variaban, ¿no? Veamos los números en cuanto a la prevalencia actual. En episodio depresivo, 3.8%, los trastornos de ansiedad en 0.7 y el episodio psicótico en 0.1. Esto arrojaba este estudio epidemiológico, que obviamente tiene algunos años, pero nos sirve de referencia para poder mirar cómo se comportaba la población. En este caso de Lima, hay estudios epidemiológicos, como ustedes ya lo saben, de varias zonas del Perú, con el cual se puede contrastar. Solo he traído este para traer una referencia y un punto de contraste al respecto. Con respecto a estudios epidemiológicos, sí, este estudio trae más bien o estudia los problemas cognitivos. Este es un estudio latinoamericano y mundial que incluye otras zonas como China, India, donde se hizo pues una revisión y estudios de prevalencia. En el Perú se involucraron más o menos 1.500 adultos mayores y arrojó la prevalencia en cuanto al adulto mayor y que tenían problemas de demencia en el Perú, en tanto en la zona urbana y rural, 9.3 y 6.5.
también es un estudio que tiene algunos años que nos sirve de referencia. Este es un estudio que está en camino, ¿no? Que obviamente el Instituto Nacional de Salud Mental va a buscar hacer un screening y medir el impacto de los síntomas o la sintomatología en salud mental en la población de Lima Metropolitana. Seguramente en los próximos meses ya tendremos noticias y veremos realmente cómo se comporta los números y la prevalencia de los trastornos mentales en la población general, ¿no? Que es lo que nos sirve para poder tomar decisiones y mirar cómo se está comportando la persona de a pie, ¿no? Y no necesariamente pues las personas que van a los hospitales o a los centros médicos, que ya tienen pues un conglomerado y son más graneaditos, ¿no? No nos permite mirar cómo está la población. De los estudios que existen actualmente y que se han publicado en el año 2020 y también 2021, hay una serie de estudios que están allí. Sin embargo, son estudios que se han tomado como muestra y de grupo de edad una amplia base, ¿ok? No están sectorizados para los grupos adultos mayores. Entonces, lo que he hecho es mirar y revisar cuáles de ellos están o tienen un promedio de edad de 60 años a más. He encontrado un par que quiero compartir. Uno de ellos que se hizo en España, que es un estudio medianamente grande, con 841 personas, pero también tiene el sesgo que ha sido medido en pacientes hospitalizados. No es un estudio poblacional. Entonces, acá que se ve, insomnio, ansiedad, depresión y psicosis tienen ciertos porcentajes importantes, ¿no? El insomnio, que es la falta de sueño, pues 13% es importante para ellos. Obviamente, pues una persona que tiene infección por COVID necesariamente podría tener alguna alteración de sus funciones biológicas, y uno de ellos es el sueño. El otro estudio que es más pequeñito, porque se hizo en pacientes que estaban ingresados en UCI, en Francia, evaluó algunas cosas, como por ejemplo el delirio con los criterios CAM, y vio que el 65% pues, presentaba criterios de delirio y agitación el 69%. Y también observaron que también había una prevalencia importante de síndrome ejecutivo, un 36%. Estos datos, esta tabla, la presento en función de la información que tiene el Instituto Nacional de Salud Mental con respecto a las atenciones que se han realizado desde enero del 2020 hasta marzo del 2021. Entonces aquí se han agrupado las atenciones por trimestres para poder observar cómo se comporta las características de los diagnósticos y los porcentajes de los mismos. Entonces acá hay algunas cosas que podemos observar. En primer lugar, los diagnósticos están agrupados por orden de categoría en mayor a menor. Entonces tenemos aquí, y así se han establecido al inicio, ¿no? Entonces en enero del 2020 teníamos este orden: esquizofrenia, demencia, depresión, trastorno bipolar, ansiedad, los trastornos orgánicos en número de mayor a menor, y vamos viendo cómo se va comportando. Luego voy a presentar unas tablas gráficas que un poquito nos ayudan a mirarlo mejor. ¿Qué es lo que vemos acá? En enero-marzo, que podríamos tomarlo como un criterio prepandemia, sabemos que el 17 de marzo de 2020 se decretó el estado de emergencia en adelante. Entonces, este primer trimestre podríamos asumir, hay algunos días que ya estaba en pandemia, en emergencia, pero podemos ver de que 439 atenciones en este primer trimestre. Vemos que en abril-junio hay disminución de número de atenciones. Esto se puede entender por el estado de cuarentena o de cuarentena total que hubo pues en ese periodo, y obviamente hubo una disminución asociado a la adaptación de todos los sistemas a poder girar al virtual. Entonces, de hecho, que puede haber habido una disminución en el número de atenciones. Vemos en el tercer trimestre cómo casi se duplica el número de atenciones, de 313 a 516. Se mantiene una ligera alza en el último trimestre, y en el trimestre de este año, el primer trimestre de enero-marzo 2021, pues también se mantiene. Y obviamente aquí vemos que varía ligeramente, no varía ligeramente, varían algunos números que vamos a ver en la siguiente tabla. He considerado los 4 diagnósticos más frecuentes para poder ejemplificar y mirar cómo se comportaba la curva de ambos.
tanto esquizofrenia, demencia, depresión, y he considerado ansiedad porque al final, en este trimestre de 2021, es precisamente ansiedad quien está en cuarto lugar, por encima de trastorno bipolar. ¿Okay? Entonces vamos a ver acá, esta tabla está en porcentajes. Inician en un estado, en un primer momento como prepandemia, tenemos aquí las características de la esquizofrenia en números, seguido por la demencia, luego depresión y luego ansiedad. ¿Cómo se ha, digamos, agrupado, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido comportándose esta curva? Vemos que los porcentajes que tienen, por ejemplo, aquí el primer diagnóstico de esquizofrenia, cómo hubo una ligera subida en el porcentaje, pero luego progresivamente fue disminuyendo en el porcentaje de atención. Vemos demencia que también empezó, se mantuvo, luego ligeramente subió como una especie de campana y luego disminuyó casi en porcentaje al mismo nivel en el que estaba en estado prepandemia. La depresión arranca como tercer lugar, sube su porcentaje, baja ligeramente y luego se dispara hacia arriba. Esta subida en pendiente corresponde al primer trimestre de este año. Y sabemos que el primer trimestre de este año corresponde a la segunda ola. Aquí, la ansiedad ha tenido una subida más sobria, más larvada, pero también ha presentado incremento, de tal forma que está en cuarto lugar de las atenciones del Instituto de Salud Mental. Si vemos en números absolutos, entonces la curva se coloca o se comporta de manera mucho más marcada, ¿no? Es más sinuosa. Vemos cómo la esquizofrenia, que es el número en colores azules, sube, ¿no? Baja, se contrae en todos, excepto en depresión, en el segundo trimestre. Sube y luego empieza a disminuir en este trimestre de este año, que coincide con la segunda ola. La demencia baja, sube y luego empieza a bajar progresivamente. Y vemos que en este caso, en números absolutos, los cuadros depresivos nunca bajaron, siempre se han comportado hacia arriba, salvo aquí que está más o menos en horizontal. ¿Okay? Y esto corresponde a la segunda ola, ¿no? Vemos acá cómo la línea punteada es la tendencia que está asociado a el cuadro depresivo. Lo he colocado específicamente allí por lo notorio que se observa tanto en la tabla anterior, que es un poco más horizontal, pero si lo vemos en números absolutos, el número de detenciones se empina más, se eleva la curva, y obviamente eso, digamos, nos llama mucho la atención y coincide con lo que estamos viendo en la información, ya sea pública o más científica, con respecto a qué tanto está el impacto influyendo en la población en general. Los adultos mayores no son ajenos a ellos. Entonces, con respecto a ello, es lo que está presentándose de información actual, un poco más detallada, es lo que he podido revisar, encontrar, para poder entender o sacar un poco de dónde podemos hacer una comparación con respecto a cómo nos encontramos en nuestra realidad. Es el lugar donde yo trabajo y donde he podido obtener la información para poder mirar cómo cómo está presentándose la frecuencia y la variación de la frecuencia de las patologías en el adulto mayor. Bien, entonces ahora vamos a revisar algunos conceptos teóricos, ¿no? que están en la literatura y que describen y buscan asociar o vincular qué está ocurriendo con este grupo tan importante. 120 millones de personas mayores de 60 años, que representa más o menos el 20% de los adultos mayores en total, ¿no? Tienen algún nivel de trastorno mental, ¿no? Eso está descrito. Y 7% está relacionado a depresión, 3.8% a ansiedad, siendo obviamente los más prevalentes, es lo que nos menciona la literatura. Entonces, ¿qué pasaba al inicio de la pandemia? Pues no había vacunas, no conocíamos lo que estaba ocurriendo con la capacidad que ahora podemos conocer. Entonces, ¿qué es lo que teníamos para nuestro alcance? Pues el aislamiento. Entonces, esto se convirtió en la forma más eficaz
para poder prevenir que podamos exponernos a contagiarnos por el SARS-CoV-2. Entonces, esto obviamente propuso o nos llevó a que podamos estar expuestos a periodos prolongados de, digamos, de aislamiento, y esto podría llevarnos a desarrollar sentimientos de soledad. Entonces, dudas sobre el futuro, preocupaciones, expectativas sobre lo que le va a pasar, asociados a aislamiento, eso podría favorecer o pudo favorecer a que se genere una mayor carga de estrés. Y obviamente, pues esto podría ser un factor, una variable que gatille o detone ya sea el inicio o la recurrencia de algún trastorno mental. Entonces, otra cosa más o otro factor que podemos tomar en cuenta, los cambios a nivel cognitivo. Ya conocemos que en algún grupo de adultos mayores pueden presentar en algún cambio en su nivel cognitivo. Obviamente esto se autorregula, ¿no? En general, el estilo de vida, la actividad física, las actividades sociales, cualquier tipo de situación que pueda estimular, de tal forma que se pueda nivelar y se pueda mantener de manera vigente y activa, un envejecimiento activo. Entonces, si nosotros entramos a un aislamiento, a un confinamiento, a una cuarentena, estos factores que son un contrapeso, pues se eliminan, y la tendencia a tener aislamiento, mayor estrés, aparece con mucha más fuerza, ¿no? Se pierde la actividad, se pierde la autonomía, el funcionamiento cognitivo podría acelerar o podría favorecer una mayor presencia, el nivel cognitivo disminuido. Entonces, hay algunos estudios antiguos, no de esta pandemia, sino de las otras epidemias que ya les he mencionado, que mencionan o refieren al efecto del aislamiento con respecto al estado mental. Entonces, se habla que hay una disminución en la función cognitiva relacionada a desastres, por ejemplo. La socialización, la participación social, ¿no? Y esto obviamente compromete y suma como variable a lo que puede estar afectándose dentro de nuestros factores. El miedo, por ejemplo, es otro factor. Obviamente sabemos, todos conocemos que el miedo es un mecanismo natural que nos permite defendernos ante circunstancias adversas, ajenas, diferentes y que no conocemos. Entonces eso obviamente es parte de nuestra naturaleza y que nos permite estar equilibrados. Entonces, cuando ocurre o durante esta pandemia, este miedo, obviamente, ante una incertidumbre más lo que podemos conocer, la información que puede recibir tanto la familia como el adulto mayor, genera una sobreinformación también, y eso genera o actúa de manera desfavorable al momento de poder tener nuestras herramientas de contención. Y también podría favorecer a que nuestras dificultades o problemas mentales, si es que ocurre o si es que tenemos, pues se exacerben más o desarrollar algunos. La incertidumbre, la irritabilidad, eso también va de la mano. ¿Qué tanto podemos controlar o manejarlo? Hay un término importante que se describe en la literatura, que es la integridad del ego, ¿no? Es el estado, esto se define como el estado eh, ideal, el estado que un adulto mayor puede llegar a obtener, que tiene que ver con la autovaloración, la autoestima, una visión equilibrada del mismo, ¿no? Tanto de su pasado, su presente y su futuro. Las expectativas de que se encuentra pues en un proceso natural, acorde, a gusto, satisfactorio, eh, que le permite manejar mejor los niveles de estrés. Cuando el adulto mayor está sometido a sobrecarga, a estrés, a aislamiento, a incertidumbre porque es uno de los grupos más vulnerables, pues se quiebra y puede llevar a más bien actuar en desmedro. La autoeficacia, confianza, la certeza de que puedes lograr algo, de que lo puedes llegar a cumplir, o tener resultados deseados o resultados que yo quiero lograr. Esto obviamente es importante cuando hay cambios, cuando me dicen que tengo que guardar distancia social, cuando me dicen que tengo que mantenerme resguardado, cuando me dicen que tengo que estar en una situación diferente y que tengo que modificar todo mi entorno. La capacidad de adaptarme a a mi entorno, a mi nueva situación, y de que pueda superarlo, de que pueda llegar a ser exitoso en ello, se domina resiliencia, ¿no?
Entonces, ¿qué tanto el conjunto de todas estas circunstancias puede llevar a que yo pueda desarrollar o tener unas competencias adecuadas para que pueda yo tener un adecuado afronte? Obviamente ahí también entran otros aspectos, el aspecto socioeconómico, el aspecto social, las circunstancias, la infraestructura, la vivienda, el contexto, la red social, la red individual, la red familiar. Entonces, todo ello suma. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta un factor: aislamiento prolongado, intensifica soledad, disminución de estímulos, es un caldo de cultivo muy rico y una variable muy potente para que pueda aparecer o reaparecer algún problema mental. Entonces, como les comentaba, ¿no? Sin tratamiento en un inicio no teníamos una forma de poder abordar adecuadamente. Ahora pues tenemos ya la tecnología médica a través de vacunas, pero en ese momento pues teníamos que estar aislados, ¿no? Y los adultos mayores tenían que guardar mayor distancia porque ellos están en una situación de mayor vulnerabilidad. Minimizar la exposición, hacerlo cuarentena. Entonces, esto cambia la rutina, modifica lo que ellos estaban planificando o su estilo de vida. Ansiedad, inseguridad, eh, disminución de estímulos, se deja como que muy susceptibles a la aparición o agravamiento de otros trastornos. Acá hay algunos aspectos también, que tanto el adulto mayor, por diversas circunstancias, podía comprender lo que está pasando, podía, digamos, manejar la información y poder entender que es necesario poder guardar una distancia. Que tanto el deterioro cognitivo que podía tener presente el adulto bajo las circunstancias que tenga también favorecía de que no sea tan sencillo hacerlo llevadero. Y eso genera estrés. Más susceptible, estrés, disminuye pues mi capacidad, mi afronte, obviamente me coloca en una postura más vulnerable. Incluso el empobrecimiento ambiental, la ausencia de estímulos, en algunos estudios, lo asocian a un deterioro físico, incluso a la muerte. Entonces, este miedo, que se convierte muchas veces en un miedo silencioso, afecta principalmente a aquellos que ya tienen, ¿no?, un grado de vulnerabilidad mental. Entonces, el otro factor de que si yo tengo una vulnerabilidad mental o si estoy en una situación vulnerable, si es que me contagio o si es que podría adquirir esta infección, eh, tener que enfrentarme al sistema público o al sistema de salud para poder buscar ayuda, asociado a que yo de por sí ya tengo un problema de salud mental, viene a mí pues el estigma de eh, la postergación o la no comprensión de los problemas mentales por un grupo también de la población, incluso del personal médico, y que tanto pueden entender y comprender mi situación. Son factores, ¿no? Entonces, sabemos que el mecanismo o el distanciamiento social es un mecanismo preventivo, es esencial, es la norma y la indicación que nos ha dado el gobierno, pero sin embargo, esto también podría favorecer a que aparezcan sentimientos de soledad, eh, que convierten pues al adulto mayor en una situación que podría tener algún grado de vulnerabilidad. Eh, el virus y los factores que estoy comentándoles, asociados con el aislamiento social, podrían exacerbar de alguna forma estos trastornos mentales, ¿no?, inclusive en este grupo etario. Bueno, tenemos aquí la alta posibilidad de afectar algunas funciones orgánicas. Quiero hablar un poquito sobre esto. Sabemos que la comorbilidad o la presencia de algunas enfermedades que ya conocemos podrían estar en relación a que pueda desarrollarse una infección COVID probable con un mayor nivel de complicación. Entonces, eso, si lo asociamos a que el adulto mayor tiene pues una prevalencia de 60 o 70% de comorbilidad dentro de su grupo, entonces se los convierte en un factor importante, un factor cognitivo de aprensividad o de ansiedad.
Ya conocemos cuáles son los más frecuentes o asociados: diabetes mellitus, hipertensión arterial, las cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, problemas pulmonares como EPOC, como uno de los, digamos, más importantes. ¿Qué es lo que conocemos de datos a nivel mundial? En algunos lugares, algunas series. En Italia, 9 de cada 10 muertos ocurren en personas de más de 70 años. En Estados Unidos, los ancianos representan 80% de las muertes por COVID. Y en Wuhan, se registró mayor mortalidad en personas con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Bélgica, 93% de las muertes por COVID tenían más de 65 años. Acá hay un concepto que quiero compartirles, que quizás ya lo pueden haber revisado, de hecho que estoy seguro que sí, es con respecto a la inmunosenescencia y su relación con el estrés. Inmunosenescencia, esto es un concepto que se refiere al deterioro progresivo, lento del sistema inmune, ¿sí? Provocado por el avance, por la progresión de la edad. ¿Sí? Entonces implica tanto que nosotros, o llegando a cierto grado de edad progresivamente, pues nuestra capacidad para responder ante las infecciones, ante los agentes o las noxas empieza a disminuir y nuestra respuesta es un poco cada vez más pobre. Entonces eso es el concepto de inmunosenescencia. Entonces esta inmunosenescencia que se acompaña muchas veces en un gran grupo de adultos mayores, se ha visto o se vincula que puede estar asociado al aumento de citocinas inflamatorias. ¿Okay? Entonces, esto de aquí lleva a que podamos estar considerando a la inmunosenescencia asociado a un estado inflamatorio crónico. Entonces, el estrés crónico asociado o causado por aislamiento, por preocupaciones durante pandemia, puede desregular de por sí esta retroalimentación negativa de este eje, hipófisis pituitaria adrenal. Entonces aumenta la liberación de corticoides, podría generar resistencia corticoidea, y esto se acompaña de un aumento de las citoquinas. Acá hay algunas de ellas, vamos a ver en algunas otras láminas, que en realidad son muchas más, entre otras moléculas proinflamatorias. Entonces, estas citoquinas, a su vez, lo que pueden estar produciendo es favorecer el desequilibrio del eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, si yo corto arriba el feedback negativo, entonces esto favorece la expresión y se produce, o podría producirse, una liberación excesiva de corticoides y una resistencia a los glucocorticoides. ¿Qué sabemos de COVID? La principal causa de muerte, insuficiencia respiratoria, debido a una marca de inflamación. Sabemos esto por teoría, ¿no? Y esto lo hemos revisado seguramente. Sabemos de la tormenta de citoquinas que puede liberarse o que causa y podría generar la infección severa del cuadro clínico. Esta tormenta de citoquinas se caracteriza, o por qué es lo que tiene de característico la tormenta. Esta liberación excesiva de citoquinas, que puede producir un grado de inflamación mucho más grande, más generalizada, más potente. Y esto obviamente influye en varios órganos. Ya lo hemos revisado en la literatura que esto puede complicar no solamente el pulmón, sino varios órganos del cuerpo. ¿Okay? Aquí es importante saber que esta respuesta inflamatoria en la mayoría de los pacientes se produce un proceso que poco a poco debería reducir la carga viral cuando estamos en un grado inflamatorio, un grado importante. Sin embargo, esto no ocurre necesariamente así cuando estamos en tormenta de citoquinas, sino esto se convierte en un círculo vicioso. Más citoquinas proinflamatorias, más factores de necrosis, y esto aumenta y se vuelve pues un desorden total y una exacerbación y la infección se torna severa. Si esto lo agregamos o lo colocamos dentro de un contexto de un adulto mayor que tiene un grado de inflamación crónico leve, larvado, con inmunosenescencia, entonces esto podría favorecer. Y si esto lo agregamos al estrés que puede estar generándose por el estado clínico, por la situación, que el estrés de por sí ya genera también un desorden a nivel del eje hipotálamo-hipófisis, suma a todas las circunstancias que puede estar generando el desorden o la tormenta citoquímica de por sí. Entonces todos estos factores suman, se confluyen
y puede dar como pie o como dificultad el que el COVID sea severo y esté asociado a patologías psiquiátricas, incluso a exacerbación y severidad de las patologías psiquiátricas. Depresión y ansiedad como trastornos psiquiátricos, como lo mencioné, son los más frecuentes, no son los únicos que estamos observando. En general las series están aumentando. Pero sí observamos que en los adultos mayores es muy importante, incluso en estado prepandemia, que puede presentarse este grado importante. Les revisé, les mostré cuál es la prevalencia prepandemia en los estudios epidemiológicos. Depresión, el primero, el abanderado, ¿no? Y ansiedad, el segundo. Entonces, por otro lado, tenemos que las enfermedades crónicas en el adulto mayor tienen un alto grado de prevalencia. 60-70%, inclusive más, dependiendo de las series. Diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, como las más representativas. Entonces, lo que se ha visto es de que hay una relación entre la presencia de las enfermedades crónicas y la asociación con los trastornos psiquiátricos como depresión y ansiedad. Muchas veces se menciona que pueden estar de la mano, incluso pueden ser interdependientes. Aquí entran algunos factores, como los estresores, ¿no? Los estresores que ocurren mayormente a lo largo de la vida, pero hablando del adulto mayor, altera la homeostasis de diversos procesos fisiológicos, el estrés oxidativo, por ejemplo, inflamación, los trastornos metabólicos, y esto culminan o tienen como fin o producen pues un aumento de la carga alostática. ¿Qué es esto? Significa que ante una noxa, una dificultad, un problema, pues el cuerpo trata de recuperarse ante un evento estresante, pero el estrés o la carga o la sobrecarga es tan fuerte que el cuerpo no permite, no le da tiempo para poder recuperarse de esa sobrecarga. Por tanto, cambia su umbral y genera o está en una situación constante de una situación de estrés. A ver, depresión, en general, ansiedad, personas que tienen, o adultos mayores que tienen problemas de depresión o ansiedad, son propensos a desarrollar enfermedades autoinmunes. Esto lo hemos visto, en la literatura está descrito, que hay bastante propensión para ello. Entonces, cuando tenemos una persona, un adulto mayor con inflamación crónica, podría esto favorecer de que pueda haber disfunción de grupos de neurotransmisores, los transmisores serotoninérgicos, noradrenérgicos, y eso favorecerá la aparición de los trastornos mentales, así también como el deterioro de la neurogénesis. Por supuesto que no es lo único, existen otros factores que podrían involucrarse ahí, la edad, por ejemplo, tras patologías psiquiátricas anteriores, u otros factores inherentes a cada uno de ellos, factores sociales, ambientales o contextuales. Lo que se postula o lo que se menciona, se menciona de que este estado de hiperinflamación que puede favorecer a una micro ruptura de la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando tenemos eso, pues ya no estamos hablando solamente de hiperinflamación, sino de neuroinflamación. Y aquí entran otros factores en juego: la activación microglial, la neuroinflamación, deterioro, neurogénesis, muerte neuronal. Entonces vemos que de por sí la inflamación crónica como tal puede producir deterioro y neurogénesis, y a través de los mecanismos neurológicos también puede producirse deterioro y neurogénesis. Esto potencia y favorece de que pueda haber una mayor presencia o riesgo de poder desarrollar algún problema mental. Vemos acá un poco lo que está descrito hablemos un poquito de neurobiología aquí, cómo es que funciona la inflamación o participa la inflamación crónica al inicio, o lo que se postula en la depresión, la teoría inflamatoria de la depresión. Esto de aquí aparece, por ejemplo, en los pacientes que tienen depresión, genera pues un cuadro de activación del sistema nervioso central, activación inflamatoria, la microglia, que se activa por ello, libera las citocinas, una carga de citocinas, interleuquina B, 6, factor de necrosis tumoral, etc. Estas citocinas activan el hipotálamo hipofisiario, activan también la IDO, que es la indolamina 2,3-dioxigenasa, que está acá en la parte de la derecha,
¿Y qué pasa con esto? Tenemos el triptófano que por la vía natural se convierte en 5-hidroxitriptamina, 5-HT, que todos conocemos, pero a través y por influencia de las citoquinas desvía su metabolismo hacia quinorenina, que es neurotóxico. Sus metabolitos son neurotóxicos, entonces hay menor expresión de 5-hidroxitriptamina, por tanto, la tendencia a que el adulto mayor o la persona que está pasándolo desarrolle depresión es mayor. Entonces, las citoquinas influyen directamente en la activación de este mecanismo, además de que altera el eje hipotálamo hipoficiario, genera mayor resistencia glucocorticoidea, mayor toxicidad y obviamente mayor tendencia o propensión a depresión y también a neurodegeneración. Entonces, eso es importante conocerlo porque los mediadores claves en la generación de estos sistemas tienen que ver con la cascada de las citoquinas proinflamatorias. La liberación elevada de los glucocorticoides durante el estrés aumenta, ¿no? Como estamos acá viendo. Por otro lado, inflamación por un lado a nivel de depresión. Estrés crónico por otro lado que también activa el eje hipotálamo hipoficiario. Entonces, eso de allí favorece de que pueda haber mayor activación. Y por otro lado, también tenemos que el estrés, sumado a la inmunosenescencia, que genera un estado de inflamatorio crónico, una baja capacidad para poder responder a nivel de sistema inmune, todo esto suma. ¿Cómo es que puede, o lo que se plantea la teoría sobre cómo es que ingresa las rutas o cómo es que puede llegar el síndrome o el COP o el SARS-CoV-2 al sistema nervioso central? Son teorías, ¿okay?, que están proponiendo cómo es que puede ingresar. A través de, primero, a través del tráfico de citocinas. Rompes la barrera hematoencefálica y por ahí puede haber ingreso. ¿Okay? O sea, hay una fuga allí. Transporte a través de moléculas, ese es otro, ¿no? Activación de células endoteliales, macrófagos, que también secretan citoquinas y también favorece. Se une a través de receptores, a través del nervio vago, también a través del núcleo de tracto solitario, enviando señales a las regiones específicas. Y también acá hay un papel importante que está estudiándose sobre qué tanto las lesiones vasculares son el inicio de o como puerta de entrada para que pueda llevar citoquinas inflamatorias al sistema nervioso central. Otros trastornos, lo que estamos viendo se ve, ¿no?, bastante sobre todo en los pacientes que tienen complicaciones con respecto a los problemas del sensorio o problemas de confusión. Delirio, por ejemplo, es uno de ellos que se presenta en gran frecuencia, sobre todo en aquellos que tienen COVID severo, ¿no? Esto de aquí, digamos, aquí hay una serie importante, ¿no? Tanto en los pacientes adultos mayores y en general, en la población general. También es importante saber de que se ha visto de que en los pacientes que tienen delirio, los cambios neurológicos y cognitivos que se presentan tienen un camino muy paralelo, ¿no? Agitación, rigidez y abulia lógica, y además la PCR va incrementándose, ¿no? Lo que ha visto, lo que se está viendo y se ha observado es que a medida que hay cambios neurológicos o cambios cognitivos, también aumenta la PCR en pacientes COVID grave. Y se ha visto se ha visto ese hallazgo y obviamente causa, llama la atención cómo es que tienen relación directa. Por lo menos en hallazgos, y bueno, obviamente faltaría contrastar adecuadamente, ¿no? Con respecto a otros procesos u otras enfermedades, digamos, tenemos a personas o adultos mayores que presentan demencia. Hay un gran porcentaje, proponen obviamente se desprende de ello que el aislamiento es uno de los factores más importantes para esto. La exclusión social, el estar guardados o restringidos con estímulos muy disminuidos o estímulos cero, puede favorecer esto. Y esto obviamente suma a la presencia del aumento de la frecuencia de los síntomas o de los diagnósticos. Psicosis también se observa, TOC, y también cuadros somáticos asociados a otras patologías también. Bueno, lo que podemos ver o que lo que estamos observando es cómo está antes de pandemia o antes de presentar
o que antes de que estemos frente a la pandemia, algunas poblaciones o algunos grupos ya estaban pues con algunos cuadros clínicos, ¿no? Como lo estamos viendo en las estadísticas. Entonces, eso obviamente afectaba directamente pues a su calidad de vida. Entonces, la neuroinflamación como factor, ¿no? Biológico es lo que se está postulando, ¿no? Y lo que se presenta o que se menciona es el factor o la presencia o la influencia de las interleuquinas, especialmente la 1B. Hay algunos trabajos que lo mencionan. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que puede ser relacionado? Lo que se ha visto es que en la literatura, pues está relacionado al trauma, ansiedad, abuso, depresión, incluso maltrato infantil, que se ocurre en otros grupos etarios. Pero sin embargo, esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que se ha visto es que los individuos o las personas, los adultos mayores que ya tienen patologías que aumentan la expresión de citoquinas, incluida la interleuquina 1B, podrían experimentar un incremento de los síntomas inflamatorios del COVID-19. Bueno, acá esta tabla la he incrementado un poco más. Y ya un poco para complementar lo que les estaba mencionando, ya les comenté sobre la vía de la inflamación, cómo es que según la teoría depresiva, la teoría inflamatoria de la depresión puede activar esta cascada. El estrés crónico de por sí también tiene este mecanismo, y aquí le agregamos la inmunosenescencia que también altera el eje hipotálamo. Aquí también juega un factor importante la hormona liberadora de corticotrópica, que también eleva las citocinas proinflamatorias. Y esto deriva también una activación monocítica, cambios epigenéticos también que puedan haber. Entonces, lo que se ha visto es de que estos factores podrían actuar en conjunto, la tormenta citoquímica y también la elevación de la PCR. Si esto lo colocamos en un conjunto de situaciones donde estamos frente a un adulto mayor, que es vulnerable, que tiene comorbilidades y que además podría estar presentando depresión o demencia, o quizás no lo tenga, pero tenga vulnerabilidad. Entonces esto se presenta como una asociación eh, que se presenta de manera desventajosa para poder generar o manejar un control tanto de su estado físico como su estado mental. Y esto podría tener relación con la gravedad y letalidad del COVID. Ahora, en realidad queremos saber, ¿no? ¿Empeora los síntomas psiquiátricos en ancianos el COVID-19? Bueno, desde las consideraciones lo desfavorable que se presenta la pandemia para el adulto mayor, hay una situación que genera incertidumbre, ¿no? Como le podemos llamar el shock, ¿no? Shock psíquico. Sobreinformación, exceso de información, inestabilidad emocional, dudas, suspicacias, paranoia. Si es que eso le agregamos a que un familiar se encuentra afectado, o directo o indirecto, o una persona muy cercana se encuentra infectado o que está agravado, eh, podría favorecer o podría generar mayor tristeza, incluso poder exacerbar o presentar depresión. Aprensión sobre su situación, su vulnerabilidad, genera una situación que él no tiene una incertidumbre por lo que va a pasar. Podría favorecer incluso al del desarrollo de episodios de ansiedad o de episodio de pánico. Si tiene un trastorno mental previo, podría exacerbarse o podría presentar una recurrencia, como lo mencioné. Si hay estrés asociado, o si es que tiene un trastorno, podría exacerbar o contribuir a que tenga mayor estrés, y eso convertirse en un círculo vicioso. Las relaciones se remodelaron, cambiaron. Ya no tiene pues el círculo, el núcleo o la dinámica que tenía previo a pandemia. Ya no hay esa frecuencia. Entonces hay más propensión a que desarrolle depresión y ansiedad, de tal forma que pueda, incluso como le dije, si tiene eh, ya un cuadro clínico anterior, pues se amplifica, crece o se incrementa. Cambios sociales, eh, estrés, frustración, dificultad para poder manejar su propio nivel de su capacidad de control, sus herramientas cognitivas que pueda tener. Esto de aquí favorece a que incluso las simples actividades de la casa podrían convertirse en un suplicio, porque entra un cuadro clínico ya depresivo que le genera mucho
mucha dificultad, mucha complicación, y le cuesta pues afrontar una situación que es de la vida cotidiana. Hay pobreza en el estímulo social muchas veces, algunos adultos mayores están pues restringidos por el mismo contexto. Tenemos adultos mayores que están en casa y que tienen, bueno, qué bueno que tenga un cuidador, sería excelente, pero muchas veces no lo tiene. Entonces confían en, o confiando en que los hijos puedan distribuirse bien o mal y no tienen la capacidad para poder darle un nivel de interacción social adecuado. Eso limita mucho, entonces puede llevarlo al enclaustramiento, reduce su actividad física, de lo que quizás estaba acostumbrado a caminar pues una cuadra, 2 cuadras, dar la vuelta y regresar, quizás lo puede hacer, pero hay un temor, ¿no? Ahora, y cuando estábamos en cuarentena, pues absolutamente no lo hacía. ¿Qué tanto eso puede estar favoreciendo también a ello? Entonces, la carga emocional causada por el aislamiento, eh, el estrés, la interrupción de su actividad diaria, de su vida cotidiana, puede también eso favorecer. Aquí hay una carga adicional y no solamente de su salud mental, sino su salud física. Entonces, con un entorno empobrecido, con una baja estimulación social, como un aislamiento, o en todo caso, si no es aislamiento, es distancia social marcada, o con temor a poder mostrarse, o poder tener interacción social por el miedo que pueda estar expuesto a un posible contagio o un asintomático, disminuidas sus capacidades o la oportunidad para poder estimular la parte sensorio-motor, eso empeora su estado de salud y podría conducir incluso al deterioro o agravamiento de los cuadros clínicos que pueda tener, no solamente físico, como digo, sino mental. Entonces acá tenemos el esquema que les mencioné eh, sobre cómo es este eje puede influir la activación crónica de este eje, el sistema inmunológico que también está influido. Son algunas de las explicaciones, ¿no? La teoría que nos explica y que busca acentuar o entender por qué es que, o cómo podría estar influido estos cambios clínicos con mayor potencia en los adultos mayores. Ansiedad, estrés, el acúmulo de citoquinas con la descarga a nivel del sistema inmune, macrófago, el sistema monocítico, a nivel, como le dije, esto propiciado o se postulado por la rotura de la barrera hematoencefálica, donde por ahí podría caminar y poder instalarse a nivel del cerebro. Es más, se ha visto en estudios previos, esto no es en COVID-19, sino en la epidemia de SARS, que la pituitaria era un centro muy importante y se ha encontrado y se ha aislado el virus SARS. Entonces, claro, no es SARS-CoV-2, pero digamos, vamos a decir así, su primo, ¿no? Entonces, esto seguramente más adelante y conforme pasen los meses y se estudie mejor, podemos encontrar más luces y tomar posición y postura más sólida en cuanto a qué está ocurriendo o qué ha ocurrido realmente pues, con este grupo que marcadamente ha cambiado sus cifras en cuanto a presencia de mayor sintomatología mental, más allá, obviamente, de lo que ya entendemos que puede estar provocándole, que es el aislamiento, el estrés, la ansiedad, los cambios en la vida cotidiana, el entorno, que de todas maneras son variables que juegan un rol muy importante. Bien, entonces, eh, ¿qué es lo que podemos estar observando acá? Creo que todos podemos haber revisado sobre la sintomatología que puede encontrarse o que se está viendo en la epidemia de SARS-CoV-2, ¿no? Lo que está describiéndose como las dificultades para poder tener o captar bien los olores o los sabores, ¿no? Entonces, eso, si bien es cierto, va o está relacionado directamente con el cerebro, con el sistema nervioso central, a través de las vías periféricas, entonces, pero todavía está en estudio. Está buscándose buscar encontrar una relación directa y es que es precisamente el COP2 el que directamente está ingresando y se está instalando en el cerebro y produciendo a través de los pares craneales esta sintomatología, si es directamente el agente o quizás de manera indirecta a través de algún daño neurológico. Eso obviamente pues vamos a seguramente conocerlo con más contundencia cada vez que tengamos más estudios que lo demuestren, ¿no? Entonces, la alteración del sentido del gusto, olfato,
eh, los mecanismos neuronales sensoriales, ¿no? Todo ello obviamente es muy interesante y nos lleva pues a tener un poco de aproximación a saber qué cosa pasa, ¿no? Cómo es que entra o puede entrar el virus al cerebro y cómo es que este virus podría generar cambios o efectos a nivel cerebral y obviamente traducirse en problemas mentales, ¿no? Entonces, estrés crónico, si lo agregamos a eso, eh, enfermedad avanzada o problemas con morbilidades también, ¿no? Bueno, esto es lo que he encontrado en algunos artículos sobre cómo es que manejan o cómo es que se buscarían abordar, que en realidad no es más allá de lo que ya se ha propuesto o se ha buscado hacer con respecto a la patología o la presentación de los problemas de salud mental en el adulto mayor, ¿no? Manejo de redes, en principio, la red familiar, la red social, cómo interaccionan ellas, que en principio en prepandemia pues estaba estructurado para que pueda darle dinamismo al adulto mayor y pueda manejar y generar pues espacios donde pueda tener una, digamos, un reseteo si es que hay sobrecarga de ansiedad o alguna patología previa, ¿no? Lo que se postula y se propone, de hecho, es el manejo interdisciplinario, no solamente el manejo médico farmacológico, ¿no? Sino necesitamos generar espacios integrales que pueda darle un momento, un espacio donde pueda el adulto mayor pues tener un abordaje adecuado por cada grupo y por las competencias que cada uno tiene para poder manejar. Importantísimo la terapia ocupacional o el manejo ocupacional del mismo. Ahora, tenemos acá una novedad, ¿no? Que a medida que la pandemia pues ha avanzado, es que nos ha obligado a que podamos utilizar las herramientas tecnológicas para poder manejar tanto el seguimiento, la consulta, como cualquier tipo de abordaje profesional, no solamente en salud, sino en otras áreas. Entonces tenemos aquí una novedad y también esto juega o podría jugar a favor, pero también tenemos algunas consideraciones o limitaciones al respecto, dependiendo del entorno, la capacidad, la oportunidad, el conocimiento y las facilidades que pueda tener el adulto mayor para hacer o para utilizarlo adecuadamente. De hecho, que la literatura lo recomienda a mares, ¿no? Pero las realidades son diferentes, son distintas. Y tenemos una realidad peruana donde pues hay un gran grupo, una ancha base de población que pues no, quizás no tengan acceso a poder tener una adecuada conectividad. Es una limitante muy fuerte que reduce o limita la capacidad para poder utilizar adecuadamente este servicio. Por supuesto que cuando es bien utilizado, bienvenido sea, y se puede usar de manera muy adecuada, muy fluida, pero no siempre se puede dar esta circunstancia o no se puede utilizar bien esta herramienta. Y si a eso le agregamos el hecho de que tenemos pues limitaciones de por sí, en la parte física del adulto mayor puede haber problemas a nivel auditivo, a nivel visual, limita más la capacidad de poder utilizarlo bien. Si tenemos problemas del adulto mayor con discapacidad a nivel motor, también. Entonces ahí entra en juego el cuidador o la persona que está a su lado de manera responsable, que tanto puede también servir de vehículo o de cerebro accesorio para que pueda ser utilizada adecuadamente esta herramienta. O que tanto tenemos una persona a su lado que esté comprometido con este sistema o tenga pues la capacidad de estar presente allí, digamos, en la transmisión o en la conectividad. Me ha pasado muchas veces de que no está presente necesariamente el adulto mayor por X razones, porque está en un celular y no se encuentra en ese momento y la conectividad se da pues con el cuidador y eso desvirtúa, desnaturaliza el acto de atención porque no es hacia él, sino queremos verlo pues al abuelito cómo está y cuál es su demanda actual directamente de sus labios, ¿no? Y obviamente también limita un poco cuando tenemos una persona con necesidad de una evaluación física en ese momento, a pesar que es un problema mental, supongamos que tiene una complicación por debido a un cuadro demencial, como podemos mirar o un efecto secundario, necesitamos medir o evaluar, también tenemos algunas limitaciones. Claro, son algunas limitaciones de por sí, es una herramienta muy útil, muy
práctica y que obviamente está acá, y pues lo que estamos viendo es que pues las tecnologías han venido para quedarse. Y acá un poco, ¿qué es lo que proponemos? Además de esto, de hecho, que lo que necesita, y sería excelente de que se pueda hacer, es de que los adultos mayores, a pesar de que tienen pues el apoyo de las herramientas tecnológicas, que bien usadas podrían servir mucho, ¿no? Porque permite conectarse con el entorno, permite conectarse con la familia, con los amigos que están, digamos, fuera y por los cuales hay una distancia por obvias razones. Otras actividades, las que realizaban antes, que las realizaban en casa, la terapia ocupacional, juego, pintura, música, que ya eso de por sí prepandemia estaba instalado, pues mantenerlo, ¿no? Con la, digamos, la atingencia de que pues las capacidades o las herramientas tecnológicas están allí para complementar. Entonces, tenemos aquí que nos permite o nos buscaría acercarnos a cómo vamos reduciendo o limitando, encerrando estos factores que podrían generar debilidad o vulnerabilidad y más bien llevar de lo individual a lo familiar, a lo grupal y retomar o darle otra vez la potencia de resiliencia al adulto mayor que está en un entorno adverso o en una situación complicada en muchos de los casos. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones? Lo primero, lo que conocemos. Prepandemia ya teníamos estadística importante en cuanto a ansiedad y depresión, eran las más importantes a nivel de prevalencia poblacional. Distancia social, de hecho que fue o es la medida, o fue la medida más adecuada y aún se mantiene, pero sin embargo, ¿cuál es el compromiso o la influencia que esta distancia ha logrado complicar en la estabilidad mental o el manejo de estrés en la población general y en el adulto mayor con mayor vulnerabilidad? De hecho, que eso ha calado. Entonces, los esfuerzos para buscar cómo se neutraliza o se da alternativas para que se pueda lograr que el adulto mayor sienta menos este golpe de estar percibiéndose solo, ¿qué tanto podemos lograrlo, ¿no? Se está postulando y se busca relacionar cómo es que los cambios o la influencia de la infección COP2 del COVID-19 en personas que ya tienen o han tenido problemas mentales, qué tanto tienen puntos en común. Y se está viendo de que está encontrando y buscando demostrar que tienen un camino biológico que potencia y precisamente en este grupo etario que particularmente tiene vulnerabilidad y susceptibilidad. Esto seguirá en estudios, seguirá buscando demostrarse para darle más contundencia y por ahora pues tenemos algunos hallazgos, ¿no? Y finalmente el abordaje integral, no solamente médico, ¿no? Que es importantísimo en este grupo para poder darle un respiro, un espacio de neutralidad y de poder hacer catarsis y poder darle un equilibrio. ¿Cómo reemplazamos los espacios de clínicas de día, los espacios de los centros de adulto mayor, los espacios sociales, donde interactuaban con sus propios pares, ¿no? Esto que era tan valiosísimo, ¿no? Las terapias de grupo, los manejos de grupo, que tiene pues una relevancia insustituible. Entonces, ¿cómo le damos pues ese sentido práctico? La tecnología está allí, está todavía viéndose qué tanto el impacto de esta puede tener una trascendencia importante y de hecho que hay que aprovecharlas porque las herramientas tecnológicas están allí, han aparecido como un sustituto de emergencia en este proceso para todos, incluido para los adultos mayores. Y este sustituto de emergencia, pues necesariamente tiene que medirse y ver cómo es que funciona o puede funcionar y si realmente está funcionando o que podría reemplazar o no. Es una pregunta que todavía pues está en el tapete. ¿Qué tanto las estrategias que están utilizándose ahora, las herramientas tecnológicas, tienen una capacidad por lo menos igualatoria a la forma como abordábamos, ¿no? Hay dudas sobre ello, obviamente, ¿no? Y la percepción de cada uno, pues, es muy personal y muy respetable. Bien, eso sería todo. Presto para escucharlos en cualquier duda, inquietud, un conversatorio o alguna opinión o algún aporte, pues con todo gusto.
Queremos agradecer al doctor Christopher, verdaderamente nos ha llevado a pasear por todo lo que ocurre en los adultos mayores en esta pandemia. Muy buena exposición, bastante amplia, y gracias, doctor. Si alguien tuviera alguna inquietud o alguna pregunta o algún aporte, tal vez, está abierto para el diálogo. Buenas noches. ¿Cómo está mi doctor Perales? Buenas noches. ¿Cómo está mi querida presidenta de la asociación? Muy bien, doctor. En primer lugar, felicitar pues a nuestro colega, una presentación muy seria, muy completa, y dar algunos comentarios, ¿no?, respecto al manejo de estos casos. Ya que hemos tenido por lo menos una medición de estos aspectos pre-COVID, sería conveniente precisar un poco más las diferencias que se encuentran ahora en la población que está afectada de COVID en esta edad. Surgen pues nuevas vías de investigación. Pero hay un problema que quizás sería conveniente que lo tomemos en cuenta. En realidad, dos problemas. Cuando nosotros trabajamos con adultos mayores, solemos preguntar por los aspectos médicos y psiquiátricos, y poco incluimos los factores psicosociales, aunque tenemos conciencia de ellos, poco los investigamos. Y hay un consejo en terapia psiquiátrica que siempre es bueno hacer un diagnóstico, aunque sea grueso, en cada caso que veamos, de qué cosa podemos cambiar con nuestra intervención y qué cosa es incambiable. Porque eso afina un poco la puntería terapéutica. Por ejemplo, ¿cómo se define al adulto mayor? Se le define a la población que está por encima de los 65 años. Pero actualmente la esperanza de vida ha aumentado significativamente. Y por lo menos en Lima, no es infrecuente encontrar a gente ahora de 80, 90 y algunos que llegan hasta un poco más. Entonces, creo yo que no es conveniente poner en la misma dimensión de adulto mayor a la población desde los 65 hasta los que pasan los 80. Sería mucho más adecuado, como se hace en adolescencia. Por ejemplo, en adolescencia, las características y la patología de los jóvenes de 12 a 15 años es una, y de los 16 para adelante, 18 o 19, es otra, y los manejos son distintos. Del mismo modo, en el adulto mayor, los de 65 hasta 75 o hasta 80 si se desea, es un tipo de patología que uno ve, pero por encima de los 80, las patologías son un poco diferentes. Pero más que las patologías son los estresores psicosociales. Cuanto mayor es el anciano, cuanto menos produce, más gasta. Y el gasto que produce en una familia que tiene economía limitada aumenta el rechazo y la presión y la soledad del adulto mayor, del adulto muy mayor, como se le llama ahora, ¿no? Y me da mucho gusto que el colega haya señalado también el aspecto de la soledad como variable.
porque esa soledad como variable es un estrés crónico continuo. Y si a eso se le suma que este pobre señor se infecta de COVID, va a aumentar todavía mucho más esa soledad. En otros países, y ya de esto hay descripciones bastante claras, de las grandes ventajas que tiene para cubrir esta soledad, porque a veces la familia no puede cubrirla, son el uso de las mascotas. Incluso hay experimentos muy interesantes sobre ancianos que con el hecho de tener a la mascota cerca y acariciarle el lomo, pueden hacer que su presión arterial disminuya en las mediciones correspondientes. Sería interesante ver si eso también puede observarse de que baje también la ansiedad e incluso, ¿no?, el sentimiento de sentirse acompañado permanentemente, ¿no? Entonces, eso es algo que podríamos implementar en un país que tiene poco recursos, ¿no? También es cierto que el aspecto de la estimulación disminuye mucho en el anciano, muy anciano, ¿no? Y todo esto gira pues en torno a la soledad, y la soledad no es un problema psiquiátrico per se. Por eso es que me parece muy adecuado el enfoque que se hace integral, ¿no?, de la persona del adulto mayor. Pero insistiría en que sería bueno en dividir en dos grupos de acuerdo a la edad, porque estos factores son diferentes, ¿no? Y los factores económicos no podemos necesariamente pues olvidarlos, ¿no? Son aspectos fundamentales. Ese sería mi aporte, y felicitaciones al colega. Gracias, maestro, por esos aportes y esas inquietudes. Creo que hay gente que va a poder investigar en relación a estos aspectos muy importantes. ¿Alguien más que quisiera? Elizabeth, si me permites. Elizabeth. Claro, doctora, ¿sí? Ok, bueno, lo que dice el doctor Alberto Perales efectivamente es así. Yo he tenido la oportunidad de estudiar en un hospital geriátrico y en personas que estaban internadas, adultos mayores internadas en época de la guerra que no tenían visita, pues había un nido que iba en las mañanas y los adultos mayores estaban con los pequeños, que eran pues niños de 3 años, 4 años, y los acariciaban, y eso era la mejor terapia que podían recibir estos adultos mayores, ¿no? Así como también hay con las mascotas, también hay la presencia de los nietos. Cuando un adulto mayor, digamos, ¿no?, está ansioso, está deprimido, comienza a jugar con su nieto, es mejor que un antidepresivo, ¿no? Esa experiencia que yo pude ver, ¿no? Yo decía, ¿por qué los de jardín de la infancia entran al hospital? Y me decían, no, es que van a recibir su terapia. Y fui a ver en qué consistía la terapia. Es que ellos los ponían ahí, comenzaban a jugar, contaban cuentos, y era su hora de los adultos mayores. Entonces eso es también que lo podemos aplicar nosotros, ¿no? Bueno, yo tengo un montón de cosas para contarles, pero tengo una reunión a las 9:30, pero sí les puedo decir, hace prácticamente 11 meses, ya vamos a tener un año, nosotros tenemos en Hospital de Día 3 grupos de 18 pacientes cada grupo, lunes, miércoles y viernes, ansiosos depresivos, cuadros, no solamente es por ansiedad, por depresión, también son diabéticos, hipertensos, que durante estos 11 meses que los hemos tenido, rotando cada 3 meses, ¿no? Estos pacientes, de los cuales cerca de 28 tuvieron COVID, solo una ha fallecido, ¿no? El resto está con nosotros, ¿no? Y ustedes no se imaginan una gran experiencia que hemos tenido, porque no solamente yo trabajo con una psicóloga y con una enfermera, y para nosotros ha sido una cosa fabulosa el tenerlos vía Zoom los lunes, miércoles y viernes, ¿no? Yo hago la terapia cognitivo-conductual, la psicóloga hace terapia gestal, ¿no? Y la enfermera que nos ayuda un montón. Y esto ha sido en la que la primera ola no afectó mucho. En la segunda ola, ellos sí comenzaron a deprimirse porque comenzaron a fallecer sus compañeras de trabajo, sus familiares, ¿no? Entonces entraban en duelo y el grupo las mantenía, que ellas quedaban, pero así, digamos,
decían, pero todos en mi casa están diciéndome qué cosa está pasando, ¿no? ¿Por qué no me he deprimido? Y el grupo, porque el grupo le daba fuerza, le daba aliento, le decía, no, bueno, ya pasó, ¿no? Todos tenemos ese final, pero lo importante es el disfrutarlo el día, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que escuchándolo al doctor, que lo felicito, brillante su exposición, yo le puedo decir, pues, ¿no? Que lo que ha mencionado, la inflamación, no, yo me quedaba asombrada de ver pacientes de hipertensos, diabéticos, obesos, y cuando les daba el COVID y decían pues que estaban mal, los veía por WhatsApp, porque la terapia no solamente es grupal, sino también es individual. Y cuando los veía en forma individual, que no podían hablar, que estaban con el COVID, que había que esperar las 2 semanas, ¿no? Y yo dije, no va a salir, ¿no? Personas pues ya que tienen 70, 80, ¿no? Y sin embargo salían, no se morían, salían y están actualmente vivas, ¿no? Algunas han estado en la villa, otros han estado internados en el hospital, pero es mínimo. La gran mayoría solo lo pasó en su casa. Pero de las que estuvieron en villa o que estuvieron en el hospital salieron de alta. Así, digamos, con su cuadro de neumonía, con cierto deterioro, con cierta así, pero se han ido recuperando a medida que han pasado los meses. Entonces, yo creo que es fabuloso la parte tecnológica y además ellos se han sentido satisfechos del Zoom, porque ellos han aprendido y para ellos aprender algo nuevo, una nueva tecnología ha sido, pero ellos a su familia le decían, no, mi terapia, ¿no? Entonces, toda la familia estaba para ayudarlos, para apoyarlos, ¿no? Les prendían el Zoom. O sea, es una experiencia verdaderamente muy enriquecedora. Nosotros vamos a cumplir 1 año y estamos, tanto los familiares, porque una vez al mes tenemos reunión con la familia y cada vez tenemos más público. En presencial nosotros teníamos 30 o 35 familiares que iban los sábados, pero ahora se duplica, 65, 70, 80, que van ¿no? Cada vez tenemos mayor número. O sea, para nosotros ha sido fabuloso esto de la tecnología, porque las familias están muy contentos, los familiares están contentos, los pacientes han comenzado a bajar la dosis de los ansiolíticos que tomaban y también de los antidepresivos. Algunos ya lo tenemos en seguimiento y ya le vamos a dar de alta y estamos recibiendo un nuevo, y esto ha sido así, los grupos se van renovando. Las terapias grupales son cada 18 pacientes adultos mayores de 60 años a más. Ahora, es muy cierto lo que dice el doctor Alberto Perales, ¿no? Una cosa es tener un adulto de 60 años y otra cosa es tener un adulto de 80 años, ¿no? Es totalmente diferente, porque en el de 80 años ya se ve pues la dificultad para caminar, ya es más enlentecida. En cambio el de 60 años pues algunos parecen como que si tuvieran 50, 40, ¿no? En el de 80 ya se ve, ¿no? Por supuesto que estos pacientes son seleccionados, ¿no? No son pacientes, digamos, con cuadros psicóticos, todos son cuadros ansiosos y cuadros depresivos. Bueno, eso es todo lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su participación. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna opinión? Todos hemos tenido, creo, experiencias con adultos mayores porque o vivimos con ellos o los atendemos, ¿no? Como nosotros también atendemos en el hospital, tenemos 310 pacientes, pero de ellos 123 son mayores de 60 años, entonces hay que estar estimulándolos, no podemos bajar la guardia con ellos. Y bueno, son pacientes que están abandonados y que bueno, la única familia prácticamente somos nosotros, ¿no? Y nos queda el gran trabajo y el reto de poder darles la mejor calidad de vida a ellos, ¿no? Bueno, si no hay más comentarios, agradecer a todos la presencia. Muy interesante, doctor, verdaderamente felicitaciones, gracias por haber accedido a nuestra invitación y nos vemos a la próxima vez con más actividades académicas. Que tengan una feliz noche y sigamos cuidándonos a pesar que todos debemos ya estar vacunados, pero hay que seguir cuidándonos. Que tengan una bonita noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches.